¿Y si te dijera que la industria de los vehículos eléctricos acaba de alcanzar su mayor avance en décadas y que podría cambiar todo lo que creías saber sobre ellos? El director ejecutivo de Toyota acaba de lanzar una bomba, un motor inusual y sin contacto con la Tierra, listo para rodar en 2026. Amenaza con revolucionar el mercado y romper las cadenas de los materiales escasos y caros. Esto no es pura publicidad. Esta es una revolución en marcha, y necesitas escucharla ya. Si quieres estar a la vanguardia, dale a me gusta y suscríbete. Créeme, esta historia apenas comienza. Bajo las luces cegadoras del Salón del Automóvil de Tokio, algo impensable se estaba desarrollando. Sin campaña de adelantos, sin cuenta regresiva en redes sociales, solo un hombre, Koji Sato, director ejecutivo de Toyota, subiendo al escenario con un plano en la mano, y un mensaje sereno y conmocionante que conmocionó a la industria automotriz mundial. Ya no necesitamos tierras raras para impulsar vehículos eléctricos. Ojalá. No, estamos en ello. Pero ya lo hicimos. Un motor eléctrico inusual y sin emisiones. Real. Listo para producción y desplegándose en la línea 2026 de Toyota. La sala se quedó en silencio. Ni aplausos ni sonrisas. Solo silencio. Porque en ese momento, todos los presentes comprendieron lo que acababa de ocurrir. Las reglas del juego habían cambiado. Los proveedores de vehículos eléctricos en Europa entraron en pánico. Los analistas automotrices de Detroit se apresuraron a confirmarlo. Los algoritmos de Wall Street se descontrolaron. En menos de 30 minutos, las acciones de Tesla cayeron un 4,1%. Rivian y Lucid les siguieron. Toyota subió un 7%, su mayor ganancia en un solo día en más de un año. Pero el aumento no se debió solo a la cuota de mercado, se debió al control. Por primera vez en décadas, un fabricante de automóviles había roto su dependencia de la cadena de suministro estratégicamente más vulnerable del sector tecnológico. Las tierras raras. Tras ese simple anuncio se escondía una verdad mucho más peligrosa. Un tema del que gobiernos, ejércitos y alianzas energéticas llevaban años hablando en voz baja. Las tierras raras no solo eran escasas, eran un arma geopolítica. Durante décadas, los elementos de tierras raras como el neodimio, el disprosio y el terbio se consideraron necesidades técnicas, feos, pero inevitables. Alimentan los motores de imanes permanentes, que dominan el mercado de vehículos eléctricos por su par y eficiencia inigualables. Nadie se atrevió a desafiarlos. Todos los grandes fabricantes de automóviles, Tesla, Ford, Hyundai, BYD, se basaban en la misma receta fundamental. Una receta escrita en chino. Porque el 87% del procesamiento mundial de tierras raras está controlado por China. No solo se extrae, sino que se procesa. Esto significa que, incluso si UU, Australia, o Canadá encuentran nuevas tierras raras en su suelo, aún necesitan enviarlas a China para su refinamiento. Eso no es un mercado, es un monopolio, y es un monopolio cada día más volátil. Desde 2020, los precios de las tierras raras se han disparado más de un 230%, impulsados por las guerras comerciales, los controles nacionalistas a las exportaciones y la creciente demanda de vehículos eléctricos. En 2023, China amenazó con limitar las exportaciones de galio y germanio. Las tierras raras fueron las siguientes. El Pentágono estadounidense calificó la dependencia como una vulnerabilidad crítica. Japón la calificó como un arma económica en la cabeza. La crisis de soberanía de la UEA en cámara lenta. Esta era la trampa. Todos la sabían. Nadie escapó. Hasta ahora, lo que Toyota acaba de revelar no es solo una ingeniosa solución alternativa. Es el equivalente en ingeniería a escaparse de las esposas sin que nadie lo viera. ¿Y el secreto? Ferrita, óxido de hierro común, barato y abundante. Un material que los ingenieros alguna vez descartaron por ser demasiado débil para los vehículos eléctricos de alto rendimiento. Pero, escondida en el laboratorio de motores Aisin de Toyota, una revolución silenciosa se había estado gestando durante 8 años.
Usar ferrita no era suficiente. El reto era hacerla cantar. Los ingenieros de Toyota rediseñaron el circuito magnético desde cero. Cada bobina, cada diente del estator. Y entonces llegó un gran avance. Una aleación patentada a base de hierro, adaptada mediante miles de simulaciones de IE para encontrar el equilibrio perfecto entre conductividad, tolerancia a la temperatura y densidad de flujo magnético. No solo eliminaron el neodimio, sino que lo reemplazaron con un material nuevo. ¿El resultado? Un motor con una eficiencia del 3% inferior a la de los modelos tradicionales de tierras raras, pero a una quinta parte del costo. Y no se limita a prototipos ni a bancos de pruebas. Este motor puede producirse en líneas existentes con pequeñas modificaciones al sistema de ensamblaje actual de híbridos y vehículos eléctricos de Toyota, sin necesidad de una reforma de fábrica de $1,000 millones. Solo una actualización de software, un cambio de herramientas y listo. En términos de ingeniería, es limpio. En términos estratégicos, es nuclear. Porque ahora Toyota tiene una clave que nadie más tiene: la independencia, no solo de China, sino de un ecosistema tecnológico global adicto a cadenas de suministro frágiles y métodos de extracción tóxicos. Esta no es solo una historia de coches, sino de autonomía, influencia y oportunidad. Y Toyota eligió el momento perfecto para atacar. Justo cuando los gobiernos occidentales invertían miles de millones en subvenciones a la minería de tierras raras, y sus rivales cerraban contratos de suministro a largo plazo con refinerías chinas, Toyota salió de la sombra y dijo: "No lo necesitamos". Y el mundo se quedó paralizado. ¿Qué más han estado ocultando? ¿Cuánto tiempo han sabido que esto funcionaría? ¿Qué pasará cuando otros fabricantes intenten ponerse al día y se den cuenta de que no pueden copiar la aleación, ni las patentes, ni los 8 años de datos internos que lo respaldan? Porque esto no es solo un motor nuevo, es un jaque-mate. Y aquí está la parte que nadie vio venir. El avance no se basó en tierras raras. Provino de un material que la industria había descartado, algo tan común, tan ignorado, que rayaba en lo ridículo. Ferrita. Dijeron que era imposible, que los imanes de ferrita, baratos, abundantes y rudimentarios, nunca igualarían la potencia del neodimio, que las tierras raras eran el precio de entrada a la carrera de los vehículos eléctricos. Pero, a puerta cerrada, en el laboratorio de tren motriz avanzado de Toyota, se reescribieron las reglas. En unas instalaciones climatizadas a las afueras de Nagoya, los ingenieros rodeaban un prototipo zumbante que no debería haber funcionado. Y, sin embargo, lo hizo. ¿La clave? El calor. Los imanes de ferrita suelen romperse bajo cargas de alta temperatura, lo que los hace poco fiables para las exigentes exigencias de la propulsión eléctrica. Pero el equipo de Toyota descifró el código. Mediante un proceso de nanorecubrimiento cerámico basado en el blindaje de plasma aeroespacial, estabilizaron el rendimiento de la ferrita hasta 180 grados Celsius, un umbral que antes se creía imposible. De repente, lo que antes era una curiosidad de laboratorio se volvió apto para circular. Pero estabilizar la ferrita no fue suficiente. Para reemplazar las tierras raras por completo, Toyota necesitaba par motor. Y mucho. Ahí es donde entró en juego el circuito magnético. No solo rediseñaron el motor, sino que reimaginaron las propias líneas de campo. Al remodelar la trayectoria del flujo magnético mediante el modelado de saturación de bobinas impulsado por IA, transformaron un material de baja densidad en un arma de alta eficiencia. Los motores tradicionales de tierras raras se basan en la fuerza magnética bruta. El de Toyota se basa en una geometría de precisión, una diferencia de filosofía, no solo química. La refrigeración presentó el siguiente obstáculo. En los motores de vehículos eléctricos convencionales, el calor se dispersa mediante simples camisas líquidas o aletas pasivas. Sin embargo, este motor se inspiró en la tecnología de las turbinas a reacción, mediante un rotor refrigerado por inducción con intercambiadores de calor de microcanales, un sistema derivado de los alternadores de los aviones de combate. Lograron reducir drásticamente la temperatura central en un 22%, manteniendo un rendimiento estable en condiciones de conducción agresivas.
Incluso el cableado de cobre se renovó. En lugar de bobinados de una sola capa, Toyota desarrolló un diseño de cobre de doble capa con contratorsión. Esto se tradujo en una transferencia de energía más rápida, una generación de campo electromagnético más estrecha y curvas de par más densas. Todo ello alojado en una carcasa de motor un 15% más pequeña que su predecesor. Y, por último, el cerebro, es inversor. Las unidades estándar no soportaban la baja intensidad de campo de los imanes de ferrita. Así que Toyota construyó uno desde cero. Un módulo de carburo de silicio personalizado con compensación de campo predictiva, capaz de remodelar dinámicamente los pulsos de corriente en tiempo real. ¿El resultado? Un sistema que imita la fuerza del neodimio sin necesitar ni un solo átomo. Pero aquí está la verdadera sorpresa. No fue un milagro de la noche a la mañana. Fue una estrategia deliberada y a largo plazo, que se gestó durante 8 años. Mientras los titulares se obsesionaban con las ventas del 4680 de Tesla y los avances de BYD en el litio, Toyota invirtió discretamente $14.0 millones en motores eléctricos de nueva generación. No fue ostentoso, no fue público, pero fue estratégico. Memorandos internos de 2018 revelan claramente la intención: construir para la disrupción. Construir para la independencia. Construir para cuando el mundo se desacople. Esto no fue solo previsión de ingeniería, fue cálculo geopolítico. Toyota previó el futuro mucho antes de que Occidente lo reconociera, que los minerales críticos eran un estrangulamiento inminente, y que depender de China, el guardián del 87% de las tierras raras del mundo, era un riesgo inaceptable. Así que, mientras sus rivales se centraban en la ansiedad por la autonomía y la densidad de la batería, Toyota ahondó en la independencia del motor. Identificaron cada vulnerabilidad en la cadena de suministro de vehículos eléctricos, desde la minería y los imanes hasta los cuellos de botella en el transporte, y comenzaron a eliminar las dependencias una por una. No se trataba de publicidad. Se trataba de una cuestión de supervivencia. El gobierno japonés respaldó discretamente esta estrategia. Mediante cuantiosas subvenciones y subsidios tecnológicos, el Ministerio de Economía, Comercio y Industria coordinó con Toyota la seguridad minera. Porque para Japón, no se trataba solo de vender coches. Se trataba de garantizar que, cuando llegara la tormenta geopolítica, cuando las rutas comerciales se tambalearan y se levantaran las prohibiciones a la exportación, el mayor fabricante de automóviles del país no se inmutara. Y ahora ha llegado el momento. La tormenta ya llegó. Los precios de las tierras raras se han disparado más del 230% desde 2020. Las restricciones a la exportación se han endurecido. Y los gigantes de los vehículos eléctricos, las mismas empresas que antaño lideraron el mercado, ahora están expuestos. El preciado motor 4680 de Tesla aún contiene trazas de neodimio, como lo confirman informes de desmontaje independientes. Su fábrica en Texas puede innovar en cuanto a formatos, pero no en cuanto a materiales fundamentales. El Roadster de nueva generación, el Cybertruck, aún necesita tierras raras, lo que significa que también necesita a China, Baidu, aún más vulnerable. A pesar de su enorme integración vertical y dominio nacional, su serie Blade y la arquitectura de la plataforma electrónica. 3 aún funcionan con motores de imanes permanentes, provenientes del mismo proceso de fabricación de tierras raras. Toda su escala, su precio imbatible, depende del acceso a materiales que ya no son seguros. Rivian, Lucid, Volkswagen. Todos siguen atados a la crisis de los imanes. Ninguno tiene una salida viable del abismo de la dependencia. La decisión de Toyota no solo cambió la narrativa, la revolucionó. Porque no se trata solo de una innovación, sino de un cambio radical. Una compañía, durante mucho tiempo considerada demasiado cautelosa y lenta, acaba de adelantarse una generación entera, no buscando la autonomía, ni la aceleración, ni siquiera la autonomía, sino eliminando lo único que nadie creía posible eliminar. Y ahora, el mundo se esfuerza por alcanzarla,
Creían que les quedaban décadas de dominio. Pero pocas semanas después del anuncio de Toyota, el panorama empezó a cambiar. Los ejecutivos de Ford se apresuraron a revisar los contratos automotrices vigentes. Volkswagen convocó sesiones estratégicas de emergencia a puerta cerrada. De repente, toda la industria se enfrentó a un ultimátum brutal: evolucionar o desaparecer. Los gobiernos no se quedaron atrás. La Unión Europea aceleró las líneas de financiación de Horizonte Europa, canalizando millones hacia la investigación de motores sin tierras raras, que ahora se consideraba no una alternativa, sino una necesidad. Lo que se había considerado ciencia de nicho se convirtió en la nueva vanguardia de la independencia energética. Mientras tanto, India lanzó una estrategia para abandonar las tierras raras. Australia se comprometió a reorientar su enfoque minero y Brasil dio luz verde a exenciones fiscales para los fabricantes nacionales de motores de ferrita. El mapa se redibujó en tiempo real. Y entonces llegó la obra maestra de Toyota, la concesión abierta de licencias de patentes. A primera vista, parecía generosa, un guiño a la colaboración global. Pero los expertos lo sabían mejor. Al controlar los estándares básicos de esta nueva clase de motor, Toyota no solo vendía coches, estaba sentando las bases de todo un ecosistema de vehículos eléctricos. Con cada licencia otorgada, su influencia se profundizaba, sus estándares se adoptaban y su red de suministro se consolidaba. Lo que más sorprendió a los analistas fue la rapidez con la que cambió el equilibrio de poder. Las naciones sin reservas de tierras raras, antes descartadas en la carrera de los vehículos eléctricos, se convirtieron repentinamente en lugares privilegiados para la fabricación de automóviles. Europa del Este, Centroamérica, incluso partes de África, todo vuelve a estar en juego, y el silencio de Tesla, ensordecedor. En Pekín, ondeaban banderas rojas, y no solo simbólicas. Durante décadas, China fue el rey indiscutible de la producción de imanes de tierras raras, abasteciendo a todo el mundo de vehículos eléctricos mediante un férreo control. Gigantes estatales como China Northern Rare Earth mantenían a economías enteras al ritmo de sus plazos de suministro. Pero el motor de hurón de Toyota no solo aflojó el control, sino que rompió la cadena. En los foros tecnológicos chinos, los analistas no se anduvieron con rodeos. Catástrofe estratégica. Desacoplamiento de la cadena de suministro en tiempo real. Una amenaza para la influencia nacional. Palabras que antes se reservaban para la geopolítica ahora se usaban para autopartes. El golpe financiero fue rápido y brutal. Las proyecciones iniciales estimaban que, si el diseño de motores de Toyota alcanzaba gran escala, China podría despilfarrar $35 millones anuales en exportaciones de tierras raras. No solo los vehículos eléctricos, sino también las turbinas eólicas, la defensa y los satélites. Todos los sectores vinculados a la exportación de imanes estaban en juego. De repente, Japón, y no solo Toyota, se convirtió en un contrapeso estratégico al dominio chino. En Washington, las sesiones informativas del Pentágono comenzaron a mencionar el motor de Toyota como un caso práctico de ventaja industrial asimétrica. Bruselas lo citó en memorandos de estrategia comercial. Tokio sabía lo que había hecho y no se disculpaba. Las consecuencias se extendieron rápidamente. A los 7 días del anuncio, los precios del neodimio cayeron un 12%, su mayor caída semanal en más de una década. Para la segunda semana, los fondos de cobertura comenzaron a deshacerse de las acciones de minería de tierras raras, reasignando miles de millones a materiales compatibles con sistemas basados en ferrita, cobre, hierro, cerámica de alto rendimiento. Ciudades mineras desde Mongolia hasta Nevada sintieron los temblores. Pero el impacto no fue solo financiero, fue existencial. Las startups de vehículos eléctricos, muchas de ellas aún aferradas a diseños de motores basados en tierras raras, de repente parecían reliquias. Las presentaciones que presumían de la superioridad del par de neodimio ahora parecían sentencias de muerte. Los inversores cambiaron de estrategia de la noche a la mañana. Algunos se retiraron por completo.
Otros exigieron rediseños de motores en cuestión de segundos. Una imposibilidad de ingeniería para operaciones eficientes que ya consumían grandes cantidades de efectivo. Surgió una nueva ola de capital de riesgo, priorizando la innovación en imanes por encima de la extracción de minerales. La era de la minería especulativa estaba dando paso a los materiales inteligentes. Ya no se trataba de excavar, se trataba de diseñar. La eficiencia provendría de laboratorios, no de paisajes. Y, en el fondo, la decisión de Toyota había desencadenado una purga silenciosa, una que nadie previó. Decenas de startups de vehículos eléctricos, desde California hasta Shenzhen, detuvieron silenciosamente su desarrollo. Algunas cambiaron de rumbo. La mayoría cerró. Sus planes se basaron en una premisa material que ya no se sostenía. La industria no solo había cambiado de piel. Y Toyota ni siquiera había lanzado el coche. Pero las repercusiones no se limitaron a las salas de juntas ni a las quiebras. La onda expansiva que Toyota desató afectará a los consumidores más rápido y con mayor intensidad de lo que nadie esperaba. Tan solo los motores más económicos podrían reducir el precio de venta de cada vehículo eléctrico entre $1,200 y $1,800. No es un truco, es pura economía. Al eliminar las tierras raras de la ecuación, el coste de fabricación del motor se desploma, haciendo que los vehículos eléctricos sean accesibles para millones de personas que antes los consideraban juguetes de lujo. De repente, la asequibilidad choca con la ambición. Pero el precio es solo la superficie. Estos motores de ferrita generan menos calor, lo que prolonga drásticamente su vida útil. Al no degradarse los imanes de tierras raras bajo tensión térmica, los motores duran más. Funcionan con mayor suavidad y exigen menos a los costosos sistemas de refrigeración. Los propietarios pronto notarán menos reparaciones, menos visitas al taller y más kilómetros recorridos sin problemas. Los costos de mantenimiento también disminuyen. La durabilidad de la ferrita implica menos desgaste de las piezas móviles y la eliminación de la desintegración de tierras raras, que reduce silenciosamente el rendimiento. Los viejos tiempos de reemplazos costosos y mantenimiento complejo podrían quedar obsoletos. La posesión de vehículos eléctricos podría finalmente superar la comodidad y fiabilidad de los motores de combustión. Un punto de inflexión histórico. ¿Y el medio ambiente? La diferencia es asombrosa. Los imanes de ferrita evitan el cóctel químico tóxico liberado por la minería de tierras raras. No más aguas residuales tóxicas filtrándose a los ríos, ni paisajes devastados por la extracción. Esto no es solo tecnología más limpia, es un planeta más limpio. Los consumidores que antes pasaban por alto el coste oculto de sus vehículos podrían pronto exigir distintivos de libre de tierras raras, con el mismo fervor con el que antes buscaban gasolina sin plomo. La sostenibilidad se convertirá en un argumento de venta, no en un eslogan. Pero la visión de Toyota no se limita a los turismos. Su motor sin tierras raras ya está previsto para carretillas elevadoras, drones e incluso turbinas eólicas, sectores que llevan mucho tiempo atrapados por las mismas limitaciones de materiales. Las flotas comerciales de Lexus y Toyota estrenarán esta tecnología en 2026, demostrando durabilidad y sostenibilidad en cada calle y pasillo del almacén. La plataforma de movilidad urbana e-Pallet de la compañía, una cápsula eléctrica futurista diseñada para el transporte autónomo, ahora cuenta con un sistema de propulsión que no solo es eficiente, sino también verdaderamente sostenible. Las conversaciones con Kawasaki Heavy Industries y Yamaha sugieren que los motores marinos y las motocicletas adoptarán la revolución de la ferrita. Esta no es una innovación aislada. Es la columna vertebral de un vasto ecosistema energético interconectado sin tierras raras. El peso del avance de Toyota amenaza ahora con derrocar el control de China sobre los materiales tecnológicos del futuro. Corren rumores de que el Pentágono estadounidense ya está negociando la adopción de este diseño de motor para su flota de vehículos eléctricos logísticos de defensa, buscando independizarse de las impredecibles cadenas de suministro en un mundo al borde del conflicto. Dentro de Tesla, los rumores sobre motores de ferrita han generado debates urgentes.
Ingenieros y expertos investigan su viabilidad, y su silencio revela la presión para adaptarse o arriesgarse a la obsolescencia. Incluso la compañía, aclamada durante mucho tiempo como la reina de los vehículos eléctricos, se enfrenta a una nueva realidad. El juego ha cambiado y la carrera está lejos de terminar. Imaginemos un futuro donde las baterías, los motores y los vehículos dejen de depender por completo de las tierras raras, donde las cadenas de suministro sean resilientes, los precios bajen y el daño ambiental se reduzca. Este futuro ya no es ciencia ficción. Ya está en el horizonte. Un futuro plausible forjado por el ingenio silencioso de los ingenieros de Toyota. Al final, Toyota no solo reinventó un motor eléctrico, es posible que haya reinventado la energía global. El zumbido silencioso bajo sus vehículos ahora resuena en salas de juntas, fábricas y capitales de todo el mundo. Un sonido inconfundible del comienzo de una nueva era. Si esto te impactó, imagina lo que viene después. No te limites a ver la historia. Súbete a la vanguardia. Dale a me gusta. Suscríbete y activa las notificaciones, porque la próxima revolución ya está en camino y querrás ser el primero en enterarte.